Grabando, Santiago. ¿Me puedes dar un poco de agua, por favor? Con Valium 105. Gracias. Un poquito de agua. Bueno, chicos, yo creo que ya estamos los que teníamos que estar. A ver, sí, estamos todos. Y lo primero que voy a hacer es apagar este coñazo, que me está dando el coñazo, porque este tiene que estar conectado aquí y no funciona, y lo voy a apagar, porque lo digo yo, pero vosotros no. Entonces es daros las gracias a vosotros por estar aquí esta noche. Yo voy a quitar esto. No os hagáis ilusiones porque no me voy a desnudar. Mejor. Bueno, para ti sí, a lo mejor para otros no. Entonces, es daros las gracias por estar aquí. Y ahora me voy a poner muy serio, cosa que me cuesta. Y es deciros que, bueno, gracias a la sala Othman, a la tetería Othman, y a mí, que tengo una paciencia de santo varón, se nos ha metido entre ceja y ceja, y espero que los de arriba no se pongan a batir huevos ahora, porque antes lo han hecho, y me rompan la inspiración, el poder dar un espacio para la palabra. ¿Por qué? Porque es importante. Es importante porque es un momento bastante duro el que estamos teniendo todos, como ya habéis podido saber y comprobar. La poesía no sirve para nada. ¿Ok? No sirve para nada. O sea, no habéis venido a que os den nada. Pero vosotros sí podéis hacer algo con la poesía. Esto es distinto. O sea, que ahí os dejo la patata caliente. Yo lo único que voy a hacer es leeros unos cuantos poemas breves, más o menos unos 40 minutos, más o menos, no es mucho, sobre... Sí, ¿tiene ketamina? Ah, vale, perdón, no, nada, es broma. Sobre una serie de autores que a mí se me han antojado que eran... Yo les llamo la literatura de la desobediencia. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de desobediencia, profundamente de desobediencia. Estamos hartos de que nos tomen el pelo, de que nos tomen todo lo que nos pueden tomar. Ya no nos pueden tomar nada más. Nos han tomado la medida, nos han tomado el pelo, nos han tomado la esperanza, la fe, todo. Pero la palabra no nos la han tomado. Por eso que los poetas, que siempre somos gente de rara, ¿no? Que estamos de más, que somos raritos, que nunca tenemos nada que decir. De repente estamos de moda. Estamos de moda, de radiante actualidad. ¿Por qué? Porque la gente vuelve a pensar, vuelve a la palabra y vuelve a necesitar escuchar cosas que tienen significado. Porque lo que no tiene significado es lo que está sucediendo. En esta tesitura yo me he inventado un pretexto para leeros lo que os voy a leer, que se titula Celebración del Libertino. Y entre cacharros y fregaplatos y todo esto que queda muy de Almodóvar, que yo le he llamado pero no va a venir, me ha dicho, no significa que libertino sea libertinaje. Los autores que voy a leer son personas que se atrevieron a vivir hasta el límite de sus circunstancias, personas que tuvieron el valor de escribir y de vivir como escribían. O sea, mucha coherencia. Y que nos liberaban de cosas. Más que libertinos, eran libertadores. Entonces, esta celebración del libertino no es una celebración del libertinaje, sino una celebración que nos va a liberar de, primero, de la realidad, que bastante peso tenemos ya con ella y estamos hasta las trancas. Segundo, de las creencias falsas. Tercero, de la monotonía. Y de todo lo que nos han dicho que era verdad y que resulta que no era verdad. Y no tiene que ver con la hipoteca, ni con la economía, sino con lo que nos decimos a nosotros mismos. Porque no olviden una cosa, vosotros sois la realidad que creáis. Dicho esto, ya me callo
y voy a empezar a leeros el primero de los invitados, porque yo me he traído a mis poetas. Aquí no están, muchos de ellos ya están muertos, como hoy es un día, el 1 de noviembre, el Día de los Difuntos. Yo encendí esta vela, he pedido que la pusieran aquí, simplemente para que sepamos lo vivos que están todavía. No para celebrar la muerte, sino para celebrar lo vivos que están. Me los he traído conmigo y ellos están aquí. Pasa que no los vemos. Pero están sus textos, sus palabras, sus obras. No todos, hay algunos que estamos vivos de momento. Eudald Escalá es un poeta arisco, un poco borde, con un tinte cenizo, pero que escribe muy bien. Y me ha prometido, aunque no me lo ha prometido, pues te pongo en la tesitura, de que nos va a leer algo de su nuevo libro que se titula Volveré al sur. Volverás al sur. Ya me dirás por qué, pero bueno, nos lo va a contar por qué él volverá al sur. Luego vendrá mi querida amiga Laura, amiga, compañera de trabajo y actriz de teatro. Y leerá algo que no tengo ni zorra idea de lo que es, porque no me lo ha querido decir. Yo me lavo las manos, no tengo ni idea, no sé, que me encanta. Y al final voy a hacer algo que me apetece mucho, que es hacer un homenaje a un poeta amigo mío que falleció hace 3 meses. Él es Javier Bravo, un poeta cubano que ha muerto hace apenas 3 meses siquiera. Demasiado joven, supongo, para morir, con 33 años, y que escribía muy bien. Yo tenía una relación con él de amistad muy bonita y os leería algo pequeñito porque creo que él tiene que estar aquí esta noche conmigo. Sé que está aquí esta noche también. Y le voy a hacer un pequeño homenaje a él porque creo que lo merece su literatura. Y con esto finiquitaremos el tema. Así que nada, salud, y ahora voy a empezar. El primer libertino de esta noche se titula... Él decía: los poetas no tienen biografía. Me refiero a Pablo Neruda. Y yo pienso, si no tienen biografía, ¿qué tienen? Si lo único que hacen es explicarse en sus textos, ¿no? Yo creo que no estoy de acuerdo con Pablo Neruda, ¿eh? Lo siento por mi cariño. Pero lo único que tienen los poetas, si tienen algo, aparte de mucha paciencia, es biografía. Es lo único que tenemos de momento. Así que os voy a leer un poema de Pablo Neruda. Voy a hacer una versión que es la que normalmente canta o recita Sabina. Ya sabéis que Sabina es un cantante, pero de vez en cuando le da por recitar poesía, aparte escribe poesía también, la escribe muy bien. Yo voy a recitar la versión de él. Tenía una banda sonora, que no sé si la voy a encontrar y no sé si se va a oír, pero creo que ni la voy a encontrar ni la voy a poner. Pero como no se va a oír, ¿para qué? Entonces, Pablo Neruda, que ya sabéis quién es, no necesita... Pablo Neruda es el primero de los libertinos. ¿Y de qué nos libera Pablo Neruda? De la estupidez. Básicamente, de la estupidez. No nos insulta, no somos estúpidos, pero nos libera de la estupidez. Él, que fue un poeta, básicamente que habló del amor, él tiene un poema que a mí me encanta, que no es un poema, es una prosa, que se titula Oda a la crítica. Y habla de los críticos de poesía. Y es muy divertido el poema, o el texto. Yo os lo voy a leer. Perdonadme si soy un poco payaso, porque yo tengo que interpretar lo que leo. Así que me daré la vuelta, y el siguiente que veréis, aunque se parezca a mí, no soy yo. ¿Ok? Dicho esto, os voy a leer la Oda a la crítica de Pablo Neruda, versión de Sabina, sin música, lo siento. Y a ver qué pasa, ¿vale? Yo escribí 5 versos. Uno verde. Otro era un pan redondo. El tercero, una casa levantándose. El cuarto era un anillo. El quinto verso era corto como un relámpago. Y al escribirlo, me dejó en la razón su quemadura. Y bien, los hombres, las mujeres, vinieron y tomaron la sencilla materia, brizna, viento, fulgor, barro, madera. Y con tan poca cosa construyeron puentes, pisos, sueños.
En una línea de mi poesía secaron ropa al viento. Comieron mis palabras, las guardaron junto a la cabecera. Vivieron de un verso, con la luz que salió de un costado. Entonces llegó un crítico, mudo, y otro lleno de lenguas, y otros llegaron ciegos o llenos de ojos, elegantes algunos, con claveles como zapatos rojos, otros estrictamente vestidos de cadáveres, algunos partidarios del rey y su elevada monarquía. Otros habían salido y enredado en la frente de Marx y pataleaban en su barba. Otros eran ingleses, sencillamente ingleses. Otros se lanzaron con dientes y cuchillos, con diccionarios y otras armas negras, con citas respetables. Se lanzaron a disputar mi pobre poesía. La sujetaron con 100 alfileres, la cubrieron con polvo de esqueleto, la llenaron de tinta, la escupieron con suave benignidad de gato, la cubrieron de polvo, la llenaron de tinta, la envolvieron con papel para envolver relojes, la protegieron y la condenaron, le arrimaron petróleo, le dedicaron húmedos tratados que cocieron con leche, le agregaron pequeñas piedrecitas que fueron borrándole vocales, fueron matándole sílabas y suspiros. La arrugaron y le hicieron un pequeño paquete que destinaron cuidadosamente a sus desvanes, a sus cementerios. Luego se retiraron uno a uno, enfurecidos hasta la locura, porque no fue lo bastante suficiente para ellos. Se retiraron todos y entonces, otra vez, junto a mi poesía, volvieron a vivir mujeres y hombres. Hicieron fuego, construyeron casas, comieron pan, se repartieron la luz y en el amor unieron relámpago y anillo. Y ahora, perdonen, señores, que interrumpa este cuento que les estoy contando y me vaya a vivir para siempre con la gente sencilla. Gracias. Este era Pablo Neruda, y metiéndose con los críticos de poesía no está nada mal. Así que bueno, yo creo que Pablo Neruda, aparte de tener una vida... No sé qué idea tenéis de Pablo Neruda, pero era un golfo, Era un golfo, bastante golfo. Yo no me creo que los poetas no tengan biografía. Yo creo que lo único que hay de los poetas es su biografía. Bueno, dicho esto, yo no sé cuándo tú vas a querer leer, pero ya me lo dirás. Dile a Laura, ¿no? ¿Tiene una pestaña o haz algo? ¿Qué Laura? No, creo que... Ahora os quiero leer algo de otro de los grandes. Este es un grande. No es que Neruda no lo sea, pero yo me he traído a los más golfos, a los más potentes y a los más libertadores. Y este es Federico García Lorca, que no puede faltar en ningún recital de poesía inteligente. Lorca no necesita presentación. ¿Quién era este señor? Mira, era un señor que lo fusilaron en el año 36. Por rojo, por marica, por luminoso y por cierto. Pero claro, sobre sus asesinos pesa todavía, como una nube negra, todo el peso de su literatura. Y allí donde hay un poeta, siempre habrá un poema de Lorca. Yo lo que voy a leer esta noche es una pataleta. Federico, cuando regresó de Madrid en el año 29, le llamaron a Estados Unidos para hacer una serie de conferencias. Lo llamaron de la... No me acuerdo qué universidad era. No recuerdo la universidad. Para que hiciese unas conferencias. Pero en realidad era un pretexto. Él estaba harto del éxito que había tenido su libro, El romancero gitano, y abrumado un poco por el éxito de este libro, y también porque había roto con su amante, que era un escultor, cuyo nombre no me acuerdo.
y le venía muy bien irse de España. Él no sabía que, lo que iba a encontrarse en Nueva York en el año 29 era el crack del 29. Es decir, el hundimiento de la bolsa, el mercantilismo, la época industrial, ¿no? Totalmente en su pleno apogeo. Y entonces esto causó un gran impacto en Federico. De manera que el lenguaje no le daba para explicar eso. Tuvo que abandonar toda la parte de romancero gitano y a su pesar, pasarse al surrealismo. Él no quería escribir porque lo que estaba de moda en aquella época era el surrealismo. De hecho, Salvador Dalí y... ¿cómo se llama el cineasta? ¿Eudal? Buñuel estaban en París triunfando como dos vedettes, haciendo todo lo que se puede hacer en literatura y en cine, y escribieron un cortometraje que titularon Un perro andaluz. Una gran famosa película que a lo mejor conocéis, pero el perro andaluz era Federico. ¿Por qué? Porque era una venganza contra él. Él no quería escribir, él no quería formar parte del movimiento surrealista. Hasta que llegó a Nueva York y para explicar lo que allí vio, tuvo que pasarse a este movimiento. Su lenguaje cambió, se volvió más críptico, más difícil de entender, pero realmente es un libro muy importante. Yo os voy a leer un poema que se titula Grito hacia Roma, teniendo en cuenta que Roma es la Iglesia Católica. ¿Ok? Y imaginaros, él venía de Madrid, ¿no? De la residencia de estudiantes, de Granada, de su universo de campo, y pasó a una ciudad como Nueva York en aquella época, en el año 29, imaginaros, donde todo eran rascacielos, asfaltos, el hundimiento de la bolsa, la gente que se suicidaba porque había perdido su fortuna, y aquello causó un impacto brutal en el poeta. Y entonces él, yo creo que hizo una pataleta y escribió algo como esto. Es curioso como este poema que se escribió en 1929 se podría haber escrito hoy, porque tenemos las mismas circunstancias que entonces, justo las mismas circunstancias, y yo diría que peores. Así que yo os voy a leer, lo he traído a colación. Yo no quería hablar de la crisis, pero tengo que hablar de ella porque estamos en ellas. También os digo una cosa, siempre hemos estado en crisis, pero ahora nos la hemos creído. Voy a recitar la versión de Inma Ledesma, que es una actriz argentina, fallecida hace unos años, que me gusta mucho. Veréis que ella ha cambiado el vocabulario, ha puesto palabras que vais a ver que en el año 29 no existían. Ella habla del SIDA, cosa que en el año 29 no existía. Yo voy a hacer esta versión porque me gusta, porque es moderna, es contemporánea y revive el texto de Lorca. Así que me voy a volver a interpretar otra vez y me voy a convertir en Federico García Lorca, ¿vale? Para el que no lo sepa, el libro se llama Poeta en Nueva York. Pero podría llamarse Poeta en Barcelona. De hecho, hoy vamos a leer un poema de Poeta en Barcelona. ¿Por qué? Porque es muy, si lo encuentro, claro. Es muy... Si no lo encuentro, estoy en un compromiso. Porque es muy contemporáneo. Y me gusta mucho la versión de Inma Ledesma. Es imposible, yo no soy actor. Es imposible que yo haga la versión de Inma. Pero voy a hacer la versión de Santiago. ¿Ok? Porque ya no hay quien reparta el pan y el vino, ni quien cultive hierbas en la boca del muerto, ni quien abra los linos del reposo, ni quien llore con las heridas de los elefantes. No hay más que 1 millón de herreros forjando cadenas para los niños que han de venir. No hay más que 1 millón de carpinteros que hacen ataúdes sin cruz.
No hay más que un gentío de lamentos, que se abren las ropas en espera de las balas. El hombre que desprecia a la paloma debería hablar, debería gritar desahuciado ante las columnas y ponerse una inyección para adquirir el SIDA y llorar un llanto tan terrible que disolviera sus anillos y sus teléfonos de diamantes. Pero el hombre, vestido de blanco, ignora el misterio de la espiga, ignora el gemido de la parturienta, ignora que Cristo puede dar mucha agua todavía, ignora que la moneda quema el beso de prodigio y da sangre del cordero, del pico idiota del faisán. Los maestros enseñan a los niños una luz maravillosa que viene del monte, pero lo que llega es una reunión de cloacas donde gritan las oscuras ninfas del Córela. Los maestros señalan con devoción las enormes cúpulas ahumadas, pero debajo de las estatuas no hay amor. No hay amor bajo los ojos de cristal definitivo. El amor está en las carnes desgarradas por la sed, en las chozas diminutas que luchan contra la inundación, en el triste mar que mece los cadáveres de las gaviotas, en el oscurísimo beso punzante debajo de las almohadas. Mientras tanto, los negros que sacan las escupideras, los muchachos que tiemblan bajo el terror pálido de los directores, las mujeres ahogadas bajo aceites minerales, la muchedumbre de martillo, de violino, de nube, ha de gritar, aunque les estrellen los sesos contra el muro, ha de gritar frente a las cúpulas, ha de gritar frente al fuego, ha de gritar loca de nieve, ha de gritar con la cabeza llena de excremento, ha de gritar como todas las noches juntas, ha de gritar con voz tan desgarrada hasta que las ciudades tiemblen como niñas y rompan las prisiones del aceite y la música. Porque queremos el pan nuestro de cada día, flor de aliso y perún de tenura desgarrada. Porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra, que da sus frutos para todos. De gritar. Entonces, entre grito y grito, voy a bajar un poco el tono y os voy a leer una cosa mía. No me digáis que Lorca no tenía razón, que hay que gritar. Ya sé que el lenguaje es un poco críptico, pero yo creo que la emoción de las palabras de Lorca estaba ahí. Es un poema de un indignado. A él no le gustó nada, él cambió los gitanos de romancero gitano, los cambió por los negros de Brooklyn. Y la injusticia que vivíamos en España, que se vivió en España en aquella época, la cambió por la justicia de Nueva York. Vosotros sabréis si la poesía sirve para algo o no. Yo creo que sirve para algo. Bueno, dicho esto, aunque no os quiero cansar, veo mucha agua. Os voy a leer un poema mío, que no os voy a decir de qué va, y que tiene un título extraño. Es un poema amable. Es un poema de mi libro Elegio del lado oscuro, que fue publicado en los Estados Unidos el año pasado, en 2011, gracias a una editorial americana. Una vez en Radio Nacional de España, cuando me hacían una entrevista en Afectos en la Noche, el locutor, Óscar López, me preguntaba: ¿pero cómo se te ocurre publicar un libro en los Estados Unidos? Digo, a mí no se me ha ocurrido publicar un libro en los Estados Unidos.
Son ellos los que han querido publicarme a mí. En España nadie se come un rosco. La literatura está denostada y a lo mejor hay que picar otras puertas. A mí me escucharon Allende de los Mares y yo publiqué allí. Entonces yo os voy a leer algo de ese libro, esperando que, bueno, cambio de registro totalmente. Vámonos a otro lado, vámonos al mundo interior de las personas ahora. Dejamos de lado las injusticias sociales. Ya sé que os hago saltar de... Pues esto es un poco como las clases de aeróbic. Hay que cambiar de ritmo, porque si no uno se aburre, ¿no? O sea, no os puedo estar aquí recitando Lorca toda la noche. Así que me voy a recitar a mí mismo, ¿ok? Que... Voy a por el libro, porque si no, no... Bueno, os presento mi libro, El elogio del lado oscuro. Y este señor que tiene el burka, no soy yo. Que me han dicho, ¿qué ojos más bonitos tienes? Digo, sí, pero no soy yo. No soy yo, cariño. Ya me gustaría ser como ese señor, pero no. Podría ser. No, pero ese señor mide 1,80 m. Ese señor, no, pero sí, bueno, no, como que no. Ese señor se llama Alexander Ferreira, es un hombre muy peculiar, es un bailarín brasileño que quiso posar para el libro. Yo se lo agradezco mucho y siempre me dice, Santiago, pero digo, bueno, pues que quedaste tan lindo que a mí me gusta. Y el chico del burka soy yo, que por primera vez en mi vida me atrevía a mirar a través de la poesía y me di permiso para hacer estas cosas que estoy haciendo ahora. No por vanidad, sino por algo que no sé explicaros. Así que el chico del burka soy yo, metafóricamente, pero no físicamente. Entonces, en esta tesitura de cosas, espero no aburriros. Es un poema que a mí me gusta especialmente, porque es un poema un poco... no muy poético. Bueno, entonces se titula Panorama encadenado. Habla de cuando uno va por la vida y conoce a personas, a veces uno lastima sin querer. Que uno va por la vida, conoce gente, se enamora y a veces hace daño, pero no quiere hacer daño, pero sin querer lastima. Esa es una de las posibles explicaciones de este poema. También es una forma como de esperanza, ¿no?, en el amor. Porque yo creo que todavía el amor está ahí, ¿no? Y nos las tenemos que ver con él, nos guste o no nos guste, creamos o no creamos, pasemos o no pasemos, sea nuestro momento o no sea nuestro momento. El amor siempre está ahí, esperándonos, con su tela de araña, y cuando menos nos esperamos nos vemos dentro. El problema es luego qué hacemos con eso. Bueno, esto es una posible salida. Si queréis, y voy a decir una grosería, es una paja mental también, puede ser esto. Así que bueno, se titula Panorama encadenado. No me preguntéis por qué el título, porque no lo voy a explicar, no lo sé. Y dice algo así. Por cierto, se lo quiero dedicar a una persona. Porque este poema tiene un autor. O sea, tiene un destinatario. Por supuesto, él no lo sabe. Casualmente o causalmente, hoy, y aquí hay una persona que puede dar fe de ello, me lo he encontrado por la calle. ¿Verdad, Peluca? Y ha sido una gran causalidad. Por eso voy a leer este panorama encadenado. Así que vamos a dedicárselo con generosidad a esta persona. Está bonito. Un poco que me gusta. ¿No querías música de fondo? Me apetece. Tiene ese punto, ¿no? Sí, pero no queremos que se me quiera ahora. No, mal, por favor. Una cosa es que era el plato y otra cosa es un día local. Un día local que se va a quedar.
¿No podías haber fregado a las 4 de la tarde? Un poquito de por favor. Creo que intentando estar los cacharros, espero que no les quede mucho. No pasa nada, ¿eh? Sigue fregando. Joder, hay que tener un par de favores. Bueno. Estábamos diciendo esto, que yo iba a dedicar el poema. Pues ahí va el poema encadenado. Ya veréis por qué es un poema que está encadenado. Ningún sueño es cerrar el panorama de ilusión que congelaste. Romper terca atadura de errores y de encuentros. Es no querer bajar la cabeza si deseas cuando amas. No querer herir, aunque se haga. Ningún sueño es decir, vendrá tal vez mañana. Es abrir la puerta que el corazón atenaza. O hablar al viento con el lenguaje de incauto embaucador. Los sueños contienen las trifulcas del alma, del cuerpo que reclama un cuerpo idéntico, del hambre que pasea a hombros de tristeza encadenada. Ninguno no es nadie, ni tampoco, ni tal vez. Es más, es alma y, efectivamente, un nunca impertinente que nunca marcha. Es paz o calma en ocasiones, dolor y desmesura otras tantas. Los sueños son eso solamente, sueños por cumplir con esperanza. Ningún sueño, mejor sería decirlo en voz alta, se cumple a sí mismo sin ayuda de otro. Es no haber errado si quisiste, no evitar la rabia que nos vence, no apagar la luz que nos ampara. Como manchas de luz se llenan las ciudades de sueños por amor. Tienen que decir que yo también soy un libertador y un libertino en esta historia. Yo también libero a las personas, pero sobre todo lo que yo pretendo es liberarme, no a mí mismo, sino intentar comunicar a los demás, que se den permiso para ser quien tienen que ser. Porque tenemos todos un chip, integrados, no sé dónde, cada uno en su sitio. Y ese chip lo tenéis que encender. Si no lo encendéis, no vais nunca a poder conectar con vuestras emociones. Y si no conectáis con las emociones, esta crisis os va a destruir. Suena terrorífico y no soy Nostradamus ni nada de esto, pero lo que quiero decir, con mucho cariño y con mucho afecto hacia vosotros, es que yo no estoy haciendo esto por casualidad ni por vanidad, ni porque me gane la vida con esto, porque no lo hago, sino porque tenéis que encontraros a vosotros mismos, allí donde cada uno sabe dónde tiene que encontrarse. Ahora, y antes de continuar, como yo estoy cansado de hablar y no quiero cansaros más, le voy a pasar la patata caliente antes de pasar a la parte chunga del recital, que hay una parte chunga, no es esto no es nada. Mi querida amiga Laura Sasias, o Sasías, una venezolana de Mérida, muy guapa mujer, espectacular mujer, que no sé qué va a leer, mejor que nos lo explique ella. Yo me voy a sentar y le paso el micro. ¿Qué te parece, Laura? Y sobre todo, gracias por estar aquí, porque no os penséis que es tan fácil, estar aquí de pie. Hola. Buenas noches. Bueno, como hoy estamos con el tema del libertino, de la libertad, yo me tomé el atrevimiento de escribir un poema que habla un poco de lo que es el despertar de la conciencia. Quizás a cada uno de ustedes les resuene en lo más profundo de su ser, o no, pero es lo que se intenta. Y este poema se llama así: Un rayo de luz. Está cayendo todas las hojas. Es la gravedad. Es la gravedad, no pasa nada. Es que has cogido todos los poemas. Es que todos los poemas no los puedes coger. Coge el tuyo, ¿qué? Un momento, perdona. Cosas del directo. Así. Muy bien.
tú tranquila y serena, ¿eh? Porque estos chicos no te están viendo. No estamos. Pues están aquí no hay nadie esta noche. Un rayo de luz. Un rayo de luz en la inmensidad del universo. Un ser espiritual caído del cielo. Alejado del origen e inmerso en un sueño, encarnado en cuerpos enmascarados en velos, que no permiten recordar de dónde ha venido ni cuál es su destino final. Absorto en pensamientos creados por recuerdos, producto de imágenes con percépticos ocultos, que impiden dilucidar la realidad. Girando en una rueda temporal, plena de experiencias que vedan la conciencia y solapan los sentidos, envolviéndola en una trampa difícil de emerger. Atravesando diversos caminos que crean confusión en el alma, quien reclama respuestas a este crucigrama creado por un ser infernal que se retroalimenta del dolor carnal y emocional, que a través de un engaño, una fantasía recreada en las mentes, consiguió atrapar a seres indefensos, quedando absueltos por un largo periodo de tiempo, ofreciendo una evolución a esos seres que ya poseían. Porque son dioses creadores omnipotentes, con un gran potencial que traspasa los límites de la inmensidad ancestral, que al percatarse de que permanecieron sumergidos en un simple sueño, despiertan de la oscuridad a una unión fraternal y alcanzando la eternidad. Hice otro que también hace referencia a la libertad, ya que estamos en la noche del libertino. Este es más cortito, ¿eh? Y se titula Libertad, como el mismo dice. Espera un segundo. Sí. Bien, continuamos. Si tan solo pudiésemos destruir el tiempo, la distancia que nos separa, la agonía y el dolor que no tiene reparo. Si pudiésemos unificar las almas y crear un baile celestial, regidos por una ley universal, donde reine la armonía y la paz. Si alcanzáramos la inmortalidad, saliendo de esta rueda kármica, profesándonos amor los unos a los otros, el mundo sería un lugar maravilloso. Si recordáramos todo nuestro potencial y que somos seres eternos, sin cuerpos, alcanzaríamos la libertad espiritual. Ahora le paso a mi compañero Dal, bueno, el gran poeta. Buenas noches. Gracias. Gracias, Laura, porque nos has dado una lección de metafísica. Yo no puedo decir nada ahora. ¿Lo has dicho todo? ¿Lo has dicho todo? Todo. Todo lo que se puede decir lo has dicho. Es verdad que te has traído el código Da Vinci aquí, ¿eh? Bueno, muchas gracias, de verdad. Entre gracias y gracias, vamos a explorar un gamberro de la poesía. Para cambiar un poquito y aligerar el tema y pasar a otro... Es como pasar a un cha-cha-cha ahora, ¿no? Vamos a cambiar de música, vamos a cambiar de ritmo. Él se llama Gil de Viedma y era un poeta que creo que alguien va a morir esta noche. Es que su modelo no se Se ha quedado aquí. Menos mal que me dejó el revólver en casa. Yo llevo uno, ¿eh? Sí, ¿no? Gil de Viedma es un gamberro de la poesía. Os lo recomiendo. Él fue un poeta, murió en el año 84-85 de SIDA y él forma parte de los poetas que escribieron... A mí me gusta hablar de lo que voy a leer, ¿eh? Lo siento si... Pero claro, yo encuentro que venía aquí, hola, voy a leer poesía, pum, y él lee un poema, me da, ¿esto de qué va? A mí me gusta dar un poquito de información, porque cada poeta es un momento, cada autor tiene su qué. Gil de Viedma pertenece a ese mundo que muy poca gente conoce, insisto, muy poca gente conoce, yo tampoco,
Yo era un niño cuando él nació y cuando él era famoso. Que es la España, y sobre todo la Barcelona, porque él era de Barcelona, que intentaba hacer cosas nuevas justamente al final de la dictadura de Franco, cuando ya Franco estaba a punto de morir. Y entonces empezaba, después, salíamos de 40 años de dictadura, 40 años, se dice pronto, son muchos años de dictadura. Pasen, pasen, no tengan miedo, son palabras. Y entonces, ¿qué ocurría? Que salíamos de 40 años de dictadura y había gente que quería hacer cosas y que escribía. En ese grupo de seres extraños estaba Juan Marsé, estaba Seix Barral, estaba Gil de Viedma, gente muy importante en aquella época en Barcelona en la literatura. Era la época de la discoteca Boccaccio, una época que yo no conocí, pero que os recomiendo, y de verdad que os lo recomiendo, que veáis la película de Siegfried Monleón, se llama El cónsul de Sodoma, que es la biografía de Gil de Viedma. Y veréis esa España de la transición, justo cuando pasábamos de esa época a otra época. Si la has visto, seguro que sale Bimba Bosé, creo que Gil de Viedma lo interpreta Molina, ¿no? Miquel Molina. Jordi... Y bueno, es una película fantástica, fantástica porque está muy bien retratado el personaje. Gil de Viedma es otro libertino de esta celebración. ¿Y por qué? Primero porque era un gambero, vivía como le dio la gana. Él pertenecía a la clase noble catalana, era hijo de... Buenas noches, bienvenidas. Era hijo de un gran empresario del tabaco, pero él quería ser comunista, porque en aquella época estaba de moda ser comunista, pero en el partido no le admitían. De manera que Juan Marsé le decía, no, es que no te han admitido en el partido. Le decía, pero ¿cómo puede ser? Pues si yo soy súper rojo. Le decía, no te han admitido porque tienes dinero, eres adinerado, no te quieren. Era un tío muy raro, imagínate. Entonces él tuvo que encontrarse con esa España y escribió versos muy potentes. A mí me gusta porque es un poeta que tiene mucho que ver con el mundo underground, ¿no? De una Barcelona que, ya te digo, pasó a la historia porque fue muy breve. La Batidora me encanta, ese poema, súper cachondo. Yo no sé, estoy aquí entre La Matanza de Texas o Jaime de Viedma, digamos. No sé, es que no sé. No me grabé porque es que estoy en el peor de los momentos de mi vida. Sí, encima acércate que se me ven las arrugas. Bueno. No, que te has maquillado antes, no disimulas. No, el puro es lo mejor. No, el puro no lo mejor. Entonces, Gil de Viedma se atrevió a decir cosas muy potentes. Lo censuraron constantemente y gracias a que él se movía entre, ya te digo, Seix Barral, es la editorial Barral, que seguramente la conocéis. Juan Marsé es un poeta. Tengo miedo, de verdad, estás muy fatal. Porque yo veo pasos. Y a veces yo no sé quién es. Me están cortando todo.